Amplificador operacional, enlazo abierto o comparador. Lo que tienen en pantalla es el dibujo del amplificador operacional, el cual tiene la entrada no inversora, que es positiva, la entrada inversora, que es negativo, los voltajes de alimentación positivo y negativo en el centro y la salida. El amplificador operacional de enlazo abierto trabaja de una manera muy sencilla, el cual toma como referencia el valor más alto de entrada. Entonces, si vemos el primer dibujo del lado derecho, tenemos 9 volt positivo y 9 volt negativo de entrada. Tenemos 3 volt en la entrada no inversora, que es positiva, y 1 volt en la entrada inversora. Como el valor más alto es de 3 volt y está en la entrada no inversora, el resultado va a ser los 9 positivos de la parte superior. En el ejemplo que tenemos en el medio tenemos una alimentación de 12 volt positivo y 12 volt negativo. Y tenemos 2 volt en la entrada no inversora, que es positivo, y 4 volt en la entrada inversora. Como el valor más alto de la entrada inversora serían 4 volt, nos va a dar menos 12 volt. Y el último ejemplo tenemos 3 volt en la entrada no inversora y 5 volt en la entrada inversora. Tenemos una alimentación de 5 volt y en la parte de abajo está conectado a tierra. Entonces, como el valor más alto está en la entrada no inversora y está conectado a tierra, el sector que corresponde a la entrada no inversora, nos va a dar 0 volt. Como pueden ver, es sencillo cómo funciona y bueno, siempre tienen que tener en cuenta que la entrada inversora está relacionada con la parte negativa y la alimentación negativa, y la entrada no inversora con la parte positiva y la alimentación positiva. Amplificador operacional en lazo cerrado con retroalimentación negativa. Lo que ven en pantalla es el dibujo del amplificador operacional, el cual tiene el voltaje de entrada, tenemos una resistencia, y con esa resistencia hay otra resistencia en serie que va hacia donde estaría el voltaje de la salida. Después está detallada la entrada no inversora y la entrada inversora, el voltaje positivo y el voltaje negativo. Algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de operacional es que la impedancia de entrada es tan grande que la corriente de entrada se considera como cero. Los voltajes de la entrada no inversora y de la entrada inversora siempre son iguales. Lo pueden comprobar realizando las mediciones. Si toman un multímetro y ponen a medir, como dice ahí, la entrada inversora y la no inversora, van a encontrar el mismo voltaje. Amplificador inversor. Presenta el modo más simple de amplificar una señal o atenuarla. La impedancia de entrada del dispositivo es infinita, de manera tal que no circula corriente dentro del amplificador operacional. Como pueden ver, tenemos dos resistencias, una que la denominamos RI porque está donde está la parte de voltaje de entrada, y después tenemos la otra RF, que están en serie. Como la corriente no puede pasar por el operacional, la corriente va a pasar por RI y RF. Y como están en serie, la corriente en RI es la misma corriente que vamos a tener en RF. La tensión de salida es proporcional a la de entrada. Por la resistencia se puede aumentar o atenuar la señal. Lo que tenemos en la fórmula donde dice ganancia es igual a Vout dividido Vein, bueno, y esto es igual a menos RF dividido RIN, que son las dos resistencias que tenemos en serie. ¿Por qué se llama inversor? Porque invierte la señal. Como pueden ver en la fórmula tenemos el signo negativo. Para obtener, como explicamos, amplificación o atenuación, se realiza modificando las resistencias RIN y RF. Amplificador operacional no inversor. Como pueden ver, donde tenemos la entrada de voltaje no tenemos ninguna resistencia. Como su nombre lo dice, no inversor, no invierte la señal de entrada, o sea, mantiene la fase de la señal de entrada. Como pueden ver abajo, tiene la fórmula en donde la ganancia es igual a 1 más RF dividido R1. Como no tiene signo negativo, no invierte lo que sería la señal. Deben de tener en cuenta, y muy importante, este tipo de operacional no puede invertir la señal, como estamos hablando, y tampoco puede atenuar las señales. Amplificador operacional sumador. Es un amplificador en configuración no inversora. La diferencia es que tiene una red resistiva que permite reemplazar a R1. La suma de las intensidades que atraviesan las resistencias será igual a la intensidad que atraviesa por RF. La tensión de salida va a ser igual a la suma algebraica de las tensiones de entrada, con la correspondiente inversión de fase. Operacional en modo de buffer. Como pueden ver, de la parte negativa del operacional va directamente hacia lo que tenemos el voltaje de salida, sin ningún tipo de resistencia. El voltaje de entrada entra en la parte positiva del operacional. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de alimentación de 5 volt en la entrada, a la salida vamos a obtener 5 volt. Y ustedes se preguntarán cuál es la utilidad de esto. Se utiliza
para separar dos etapas, la etapa de entrada y la etapa de salida. Por ejemplo, si la etapa de entrada tiene una impedancia muy grande, hace que la señal tenga distorsión, y en la etapa de salida la impedancia es muy baja. Entonces le va a quitar la distorsión, utilizando el operacional en modo de buffer.